Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por David Castro, Diana Rodríguez y Laura Izquierdo. Vamos a presentar nuestra bitácora y el trabajo desarrollado. Para empezar, tuvimos que contextualizar y tener un poco más de conocimiento acerca de Colombia. A través del corte de Colombia Realismo Mágico, encontramos que Colombia goza de una infinidad de recursos biológicos que la hacen muy bella para vivir y conocer, que tiene variedad de pisos térmicos y climas, una gran biodiversidad, entre ellas diferentes plantas de corales, peces, aves y plantas, y reúne varios ambientes del trópico como glaciares, playas, llanuras, montañas, selvas y desiertos. En su exploración encontramos que hay lugares únicos, patrimonios culturales dignos de conocer y experiencias inolvidables para nosotros. Destacamos a través de este botón que podríamos obtener información adicional como datos curiosos acerca de Colombia, adicionalmente también una experiencia inmersiva para conocer de los sonidos de la naturaleza que se vive en regiones de Colombia y destacamos también una frase acerca en un periódico del Tiempo que destaca un poco de lo que está relacionado con el trabajo, como proyectar una imagen, una buena imagen internacional tiene que partir de una imagen interna positiva, porque los colombianos somos los principales embajadores de nuestro país dentro y afuera. Y finalmente, si quisiéramos conocer un poco más de su geografía, podríamos a través de este botón acceder a ello. Listo. Luego pasamos a redefinir el problema de nuestro gran reto, que era cómo diseñar nuevas experiencias en juegos de mesa basados en la colombianidad. Entonces tuvimos preguntas como reforzar costumbres regionales colombianas, cómo hacer un juego atractivo para niños y adultos sobre Colombia, cómo mostrar las riquezas culturales de Colombia. Adicionalmente también otras, cómo identificar a Colombia por medio de un juego de mesa, cómo celebrar nuestra colombianidad por medio de un juego. Se elaboraron las 15 preguntas en torno a nuestro reto. Seguidamente pasamos a la sección de clasificar estas propuestas y filtrarlas en 10. Podemos conocer cada una de ellas a partir de nuestras estrellitas y arriba de los números y encontraríamos, por ejemplo, en la primera, cómo exponer diferentes ecosistemas naturales de Colombia por medio de un juego. Una de las preguntas que fueron filtradas. Otra, por ejemplo, cómo unir las diferencias culturales de un país en un solo juego. Otra, cómo concientizar sobre la diversidad de fauna y flora colombiana. Y ya posterior a definir esas 10, pasamos a seleccionar 3. Dentro de ellas está cómo resaltar los logros obtenidos por colombianos a nivel internacional, cómo mostrar el patrimonio cultural colombiano y finalmente cómo concientizar sobre la biodiversidad de fauna y flora colombiana. Dentro de la identificación de la propuesta, hicimos una elección del problema que íbamos a trabajar y nos enfocamos en el problema de cómo concientizar sobre la diversidad de fauna y flora de Colombia. Para eso también nosotros incluimos información que nos parece importante que conozcan las personas, como fue información de qué es la orquídea, que es parte de nuestro patrimonio, y también información sobre los animales que están en vía de extinción en Colombia. Para continuar, hicimos una exploración de la solución que queríamos idear. Entonces, para eso utilizamos la metodología de 6 sombreros para pensar, utilizando con base en la pregunta de cómo concientizar sobre la biodiversidad de fauna y flora de Colombia. Para eso, cada uno de los integrantes escogió cada uno de los sombreros y de acuerdo a eso daba su opinión. El sombrero azul, como tal, daba las reglas de juegos de cómo íbamos a interactuar cada uno. El rojo lo que hacía era que era una parte más sentimental y se llevaba por sus emociones. El amarillo era un pensamiento más positivo de cómo íbamos a dar solución a la problemática. El verde era el más creativo. El blanco era el lógico. Y el azul y el negro tenía un criterio negativo, por así decirlo.
Para hacer el juego hicimos una categorización de las ideas, la dividimos en dos grandes grupos. El primero son las ideas que nos parecían a nosotros potenciales y las no potenciales. Entre las ideas potenciales se pensaba hacer un juego en el cual fuera de adivinar palabras. El segundo era hacer un sombrero volteado en el cual se iba a hacer varias preguntas y el que las resolviera iba avanzando. O también íbamos a hacer grupos en el cual iban a adivinar el personaje o la palabra por medio de dibujos. Entre las ideas no potenciales pensamos en hacer un monopolio, hacer también un álbum en el cual adivinábamos qué personaje era, o hacíamos también ubicaciones de los animales en el cual se adivinarían sabiendo su ubicación geográfica. También estamos pensando en hacer un juego que fuera virtual, pero por el tiempo nos parecía un poco más complejo. Entre la idea seleccionada ganó el sombrero volteado, en el cual se iban a hacer preguntas y íbamos a crear categorizaciones. Para el prototipado, lo que nosotros hicimos fue imaginarnos cómo sería la interacción entre los diferentes jugadores y cómo podríamos dar solución a nuestra problemática. Para esto lo que nosotros hicimos fue generar la forma de un sombrero volteado en el cual en el ala se pondrían las casillas y en cada casilla iba a haber una pregunta. De acuerdo a esto, se iban a clasificar en 3 categorías las preguntas, y una era en animales acuáticos, terrestres o aéreos. La segunda categoría era en plantas, de acuerdo a sus usos ornamentales, medicinales o preguntas genéricas de la flora. Y por último era hacer preguntas genéricas sobre biodiversidad. Listo, a continuación explicaremos un poco más en detalle el juego. Vale, listo. Entonces aquí, después de haber visto la bitácora, tenemos como tal el prototipo del juego de mesa en físico. Entonces, pues se compone principalmente del juego de mesa como tal, en donde se va a colocar las fichas, unas cartas, que es donde van a aparecer como tal todas las preguntas van a aparecer acá. Y bueno, las fichas. Entonces podemos observar, si vemos detenidamente, que en cada piso, digámoslo así de alguna manera, del sombrero se encuentran diferentes imágenes. Aquí podemos encontrar una que es como un arrecife de coral, un animal, una flor y un sello de Colombia. Entonces aquí pues podemos identificar que cuando una persona cae en un sello de Colombia puede escoger entre las 3 categorías que se habían mencionado anteriormente, que era biodiversidad, fauna o flora. Cuando se cae en el animal, obligatoriamente será una pregunta de fauna, y cuando se caiga en la flor será una pregunta de flora. Hay 3 casillas, esta en verde del arrecife, esta que está también en verde del animal y esta en verde de la flor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el jugador caiga en este punto, si acierta la pregunta, pasa al siguiente piso y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior del sombrero, que en este punto la persona puede escoger cuál pregunta le hace, y cuando ya la responda en esta zona de arriba, pues ya gana. ¿De acuerdo? Cuando una persona no cae en una posición y no responde la pregunta de manera correcta, pues no pasa nada, le toca el turno a otra persona. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo. Se juega con un dado debido pues a la cantidad de casillas. Digamos que me salió 3 y bueno, estoy en la parte de abajo. Entonces, me puedo correr por este costado o por este costado. Voy a correr 3 por este costado. 1, 2, 3. Entonces, caí en el animal con el contorno verde. Entonces aquí, si la respondo de manera correcta, puedo subir al siguiente nivel. Entonces, sacamos una carta en donde están las 3 preguntas. Y la pregunta es: ¿cuáles especies de aves están amenazadas en Colombia? Y todas son opción múltiple. La primera es A, chivito de páramo; B, tingua botana; C, periquito serrano;
o de todas las anteriores. En este caso la respuesta es todas las anteriores. Entonces, como la respondí bien, teóricamente subo al siguiente escalón, ¿de acuerdo? Pero cuando se sube al siguiente escalón no se puede subir a un recuadro con contorno verde, sino a otro lugar. Cuando haya respondido la pregunta correctamente, puedo seguir respondiendo las preguntas. Entonces, en este caso, dice que es una del sello de Colombia, entonces puedo escoger cualquier pregunta, una parte de la carta que ya escogí. Entonces escojo otra y voy a escoger flora. Entonces dice, ¿cuál es la especie de planta que habita en los páramos de Colombia y su función es absorber la humedad de la neblina y la libera cuando hay sequía? Entonces es A, briofita, B, frailejón, C, macoya, D, bambúes. La respuesta correcta es frailejón. Entonces, una vez respondida de manera correcta, vuelvo a lanzar el dado, ¿de acuerdo? Lancé 1. Bueno, curiosamente me salió el número indicado para llegar al contorno verde. El contorno verde aparece que es el coral, entonces es biodiversidad. Saco otra carta y pues se hace la pregunta. ¿Qué porcentaje del territorio colombiano se conserva para los parques nacionales naturales? A, 5%, B, 25%, C, 22% y D, 12%. En este caso la respuesta correcta es 12%, así que subo a la última casilla. Ya en esta última casilla me hacen otra pregunta y si la respondo, pues ya ganaría como tal el juego, ¿de acuerdo? Igualmente en esta ocasión pues se hacen las casillas de manera grande como tal, como un prototipo, para mostrar sencillamente cómo es el funcionamiento del juego.